gracias por estar acá, por acompañarnos en esta nueva ocasión, en esta nueva edición de las charlas de todos los jueves que llevamos adelante entre Haciendo Cine y la ADAC, la Asociación de Directores, en esta maravillosa casa de los directores argentinos que nos albergan. Bueno, el tema que nos convoca esta noche es un tema que sin duda es de los más, podría decir, calientes en cuanto a las necesidades y dificultades que tenemos que enfrentar los productores, directores con nuestras películas, que es el de la distribución y la exhibición en Argentina, aunque puede que hablemos seguramente en el correr de la charla más allá de solamente lo que pasa aquí, pero lo cierto es que en Argentina concretamente es un tema complejo. Nosotros llamamos a la charla algo de la actualidad del theatrical, una ventana solo para Hollywood, subtitulamos. Esto tiene que ver porque justamente la ventana del theatrical, que en otros tiempos era sin duda una ventana con bastante vida, una ventana central, podemos decir, para un productor cuando pensaba, o los directores cuando soñaban con sus películas, hoy está pasando por varias metamorfosis. Y la idea de todo eso vamos a hablar un poquito con nuestros invitados, a quienes paso a presentar. Empiezo por mi derecha, el señor Fernando Juan Lima, que bueno, además de un background como jurista, como juez de la ciudad, desde hace un tiempo está a cargo de la vicepresidencia del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Gracias por haber venido. Por allí tenemos a Manuel García, distribuidor independiente, con su empresa Cinetren. Hace ya bastante tiempo que Manuel se ocupa de que muchas de esas películas que por ahí pasan desapercibidas para el gran público, la verdad es que si no fuera por él, que se ocupa, que les da el tiempo, el espacio, el cariño y logra que las películas se estrenen. Cómo lo logra, cuán bien, cuán mal, es algo de lo que hablaremos. Y el señor Mariano Oliveros, quien por un lado se ocupa de la actualización periodística de un sitio, diría, de referencia ineludible para todos los que hacemos cine en Argentina, que es el sitio Ultracine. Es el sitio de estadísticas que todos miramos los días lunes y los días martes y los días miércoles. Y realmente es un sitio imprescindible y, como digo, de referencia. Y también desde hace un tiempito es editor de nuestra revista, la revista Haciendo Cine, que tenemos nuevo número, renovado, e igualmente de referencia imprescindible, ¿no? Y voy como para empezar, encontré un fragmento muy chiquitito de un artículo de la revista que salió ahora. Voy a necesitar los anteojos, perdón.
Dice, hablando sobre el tema de la distribución y la exhibición, si se cita al libro Cine Argentino, Entre lo posible y lo deseable, un gran libro de Octavio Getino, donde figura esta cita. Cada estreno nacional era una tragedia. Había que presentar las películas los días lunes únicamente. Estrenaban en la peor sección y cuando iba menos gente. ¿De cuándo dirían ustedes que es esta cita? ¿Los 90? ¿Los 80? Es una cita de 1920. Así las cosas parece que pendularmente nos acompañan, ¿no? Década tras década. Y más allá de la anécdota de inicio que salía en la Haciendo Cine, podríamos por ahí, de puntapié inicial, Manu, si te parece, Manuel trajo un material muy corto, son algunos slides, que me parece que van a ayudar a situarnos un poco en el cuadro de situación y a partir de ahí disparar la charla. Dale. Sí, en realidad son como dos fotitos de información, dos pedacitos de información que por ahí pueden servir para arrancar. El primero es un extracto de un informe que Cinetren, que es nuestra distribuidora, publica todos los años y que es un informe de ocupación de pantallas, donde de alguna manera analizamos, o sea, recabamos la información y analizamos cómo se distribuyen las pantallas grandes de todo el país en los estrenos de cada semana. Lo asignamos por distribuidoras o por tipo de distribuidoras. Es una especie de la distribución de la distribución, ¿sí? Como de alguna manera el negocio derrama sobre cada uno de los tipos de distribuidoras. Las majors son uno, las distribuidoras independientes grandes son otras, las independientes chicas son un tercer grupo, y el cuarto lo llamamos muy independientes, donde entran desde realizadores que distribuyen su propia película, festivales y otras formas de distribución más pequeñas. Perdón, se ve bien, ¿no? Ven, ok. Sí, perdón, el diseño es bastante rústico, pero lo hice rápido para llegar. Y son solamente un par de slides de esto y después pasamos a lo otro. Solamente como para ilustrar un poco lo que veníamos hablando. Bueno, este es un análisis anual de cómo se reparten las pantallas de estreno por tipo de distribuidora. Esta es una comparación interanual del 2015 al 2017. En el 2015 vemos que, digamos, el dominio de las majors, que son obviamente de color azul, era el 65% contra un 24% de las independientes grandes, un 10% de las independientes chicas y el 1% de los muy independientes, que era este grupo que hablaba recién. Eso aumenta al 70% contra el 20% y el 9% en el 2016 y se mantiene, de alguna manera, en el 2017 con un 68% para las majors, el 21% para los independientes grandes, el 10% para las independientes chicas. Esta es la manera en que se reparten en promedio durante los 4 trimestres del año las pantallas de cine para cada tipo de distribuidora, ¿sí? Hay trimestres donde esto es más alto y otros donde es más bajo. Después vamos a hacer unas pequeñas conclusiones que van a echar un poco más de luz sobre esto. A mí me interesa y sumamos también en este informe la ocupación de funciones, porque la verdad es que desde que se digitalizaron las salas, lo que antes era habitual, que era que una película se estrenase con todas las funciones en una sala, pasó a ser algo excepcional y hoy, salvo películas muy grandes, la mayoría de las películas se estrenan con menos funciones de las completas por sala, ¿sí? O sea que son 5 y 6 y hoy se estrenan muchas con 2 y 3 pasadas por día por pantalla. Entonces, en ese caso, los números se agravan un poquito más y vemos que el año pasado, por ejemplo, de 69 pasó a 71 en el caso de las majors en la ocupación de funciones, ¿sí? De estreno. Y acá quería compartir algunas conclusiones que son como más evidencia. Ah, no, perdón, tenía uno más, que es el top 10 de ocupación de pantallas y funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las 10 películas que tuvieron más pantallas o más funciones en el año 2017? No sé si llega a ver de ahí atrás, seguramente no, pero podemos decir que, como después aparece en las conclusiones que vienen a continuación, ninguna de todas estas películas fue argentina y ninguna de estas películas fue distribuida por una distribuidora nacional, ¿sí? Con una dominancia absoluta de Warner y Disney en casi todos los casos.
franquicias, animaciones, ese tipo de cosas. Bueno, a esto sí por ahí se puede leer un poquito más. Lo leo para los que no lo llegan a ver. Durante 2017 se estrenaron 437 películas, un promedio de 8,4 por semana, con picos de 14 y 15 películas por semana. Las majors se quedaron con el 70% de las pantallas de estreno en los primeros 3 trimestres, llegando al 75% en el tercer trimestre, que es la temporada más alta, y retrocediendo al 53% en el cuarto, que es la temporada más baja. Las distribuidoras independientes grandes acumulan un 20% de las pantallas de estreno y las independientes chicas el 10%. Esto es todo 2017. La ocupación de las majors, medida por funciones, asciende a un promedio de casi el 80% durante los primeros 3 trimestres de 2017. En el interior del país, los porcentajes a favor de las majors son aún mayores. Esto es algo que no apareció acá, pero que aparece en el informe completo de Cinetren. Entre las películas con mayor cantidad de pantallas y funciones no hay ninguna argentina, ni distribuidora nacional, solo franquicias, animaciones y distribución de Disney o Warner. De las 10 películas con más pantallas de estreno, todas superaron el 40% de ocupación del total de pantalla del país. Esto tiene que ver con lo que muchas veces se comenta de con cuántas salas salió una película y qué abusivo suena cuando una película sale con 400, 500 o 600 pantallas como pasó este año. 4 películas de ese top 10 alcanzaron el 50% y las 2 primeras estuvieron muy cerca de llegar al 60% de las pantallas de todo el país en su estreno cada una. Bueno, esto es una parte, ¿sí? Que es cómo las pantallas se distribuyen por Hollywood y lo no Hollywood, volviendo al título de la charla de hoy. Y lo segundo es, nos tomamos el trabajo en Cinetren de hacer una medida provisoria de cumplimiento de cuota de pantalla. Esto es algo que seguramente después Fernando va a hablar más en detalle porque hay una nueva normativa de cuota de pantalla. Y ver cómo en este tercer trimestre, que es donde empieza a jugarse esta nueva normativa, se está cumpliendo. Esto es algo provisorio, obviamente, y se da en el marco de un trimestre muy particular, donde hay mucho estreno muy grande argentino, pero de cualquier manera por ahí vale la pena repasarlo. Estas son las películas que estuvieron disponibles en este tercer trimestre hasta hoy. Inclusive este jueves, en una parte están las 2 películas que tenían que estrenarse hoy, jueves 23 de agosto. Esto, bueno, lo ven todos, imagino, está bastante grande. O sea, con estas películas hasta hoy se podía cumplir con cuota de pantalla. Y lo que nosotros hicimos fue como revisar un poco cómo algunas salas emblemáticas de Capital Federal, que está resultando, para nosotros por lo menos en el último año, casi un fuerte inexpugnable. Es muy difícil programar en salas comerciales en Capital Federal. ¿Cómo se está distribuyendo en esa zona, en salas muy emblemáticas, la cuota de pantalla? Y lo que nosotros medimos fue esto. Ustedes van a ver una sala con el rojo, que es lo que tiene que aspira a cumplir, lo que tiene que cumplir trimestralmente como cuota y lo que tiene cumplido hasta el día de hoy. En ninguno de los casos está cumplida hasta el día de hoy. En algunos casos está cumplida hasta el 50%, en otros casos por debajo del 50%, sobre todo en las salas más grandes o de más de 10 pantallas. Hay complejos que estrenaron 3, otros 4 y otros 5 películas argentinas. Y yo creo que si volvemos atrás, en las películas disponibles, todos podemos adivinar cuáles fueron las 3, cuáles fueron las 4 y cuáles fueron las 5. No sé si quieren adivinar ustedes cuáles fueron las 3, las 4 y las 5. Porque fueron en todos los casos las mismas. Esto es parte, digamos, de un botón de muestra de la homogeneidad de la programación. Obviamente, El Ángel, El amor menos pensado y mi obra maestra fueron, digamos, las 3 que estuvieron en todos los casos. Re Loca fue la 4ª película en la que estuvieron 4 y Bañeros 5, la 5ª película en la que estuvieron 5. De estos complejos, ninguno estrenó ninguna de las otras películas que están en esta lista en Capital Federal, ¿sí? Y estas son las películas disponibles a partir del 30 de agosto. Y yo creo que si repasamos un poco cuáles son las que están disponibles, nos vamos a hacer una idea de qué manera los complejos van a completar la cuota de pantalla. Otra vez, en un trimestre que es especial por la cantidad de contenido muy comercial que hay de cine argentino. O sea, no es difícil cumplir la cuota con cine muy comercial, pero aún así uno puede encontrar que salas con más de 10 pantallas, complejos con más de 10 pantallas, no van a poder estrenar solamente eso. Y uno se imagina, o se pregunta en todo caso, ¿cómo lo van a hacer? Dado que hasta acá, cumplidos casi 2 meses, no han estrenado ninguna película independiente. Bueno, eso es algo que queda por verse. Y creo que esto es todo lo que tengo como para arrancar así este paneo. Por ahí, Arrancá suavecito. despacito, ¿no? Rompiendo el hielo. Algo que me gustaría... Todas buenas noticias. Sí. Pero
Ahí me decís, Manu, pero digo, por ahí estaría bueno, Manu, que por ahí para quienes no la no la conozcan muy bien o no la entiendan muy bien, cuentes someramente, aunque sea en un pantallazo, cómo funciona la cuota de pantalla, media de continuidad, digamos, Bueno, y podemos dar lugar a las actualizaciones que tuvo eso, ¿no? Pero en claro. principio, Sí, bueno, en realidad la cuota de pantalla es una regulación que obliga a los complejos de todo el país a estrenar por lo menos una película argentina por pantalla por trimestre. ¿Sí? Eso es a Perdón, grandes Manu. rasgos. Sí, Una película por sala, por trimestre, en todas las funciones de una semana. claro, exacto. Eso Pequeño es algo que detalle importante. en la actualización se recupera algo de lo que era el origen de la normativa que obligaba a que fueran todas las funciones. Hablamos antes de cuántas funciones hay por día y que después en un cambio había pasado a ser, la cuota se cumplía con 3 funciones. O sea, con el 50% de la programación semanal, diaria, se cumplía la cuota de pantalla. Ahora en la actualización se vuelve a eso y se incluye una variable que permite que se estrenen películas con menos de todas las vueltas, o sea, con 3 vueltas, por ejemplo, con el 50%, pero eso cuenta solamente como media cuota y no como una cuota. Lo cual abre la puerta a que muchas otras películas puedan también entrar o sean demandadas para el cumplimiento de cuota en los complejos. Eso es a grandes rasgos lo que es cuota de pantalla. Y la media de continuidad es un número, es un cálculo que se hace de cuánto es lo que una película tiene que hacer entre jueves y domingo para que la sala se vea obligada a dar una continuidad en una programación idéntica a la semana anterior. ¿Sí? O sea, si una película se estrena con 3 vueltas en 3 horarios determinados, cumple esa media, que es un número que se saca entre la cantidad de funciones, la capacidad de la sala y la temporada en la que se estrena la película. Puede ser 200, 300, 400, 500, 600 personas, un número siempre mucho más abajo de lo que es el estándar de la industria, que en general está más cerca de las 1000. Y si cumple eso, la sala está obligada a repetir la programación de la semana anterior y darle continuidad, hasta que no la cumpla más. Esto también tiene unos cambios que no sé si después vos, Fer, lo querés comentar, los cambios de la media, digamos, Sí. hay algunos cambios con respecto a esto. Si les parece. No, la cuota de pantalla es una medida que está en la ley de cine, que está sujeta a la reglamentación por decreto. El decreto vigente es del año 1973, durante muchos años fue ignorado. Recién en el año 2004 hubo alguna resolución del Instituto de Cine que recordó la vigencia, una cosa medio extraña, que una resolución en la parte dispositiva se recuerde que una norma está vigente, pero es más o menos lo que hizo. Eh, pero luego hubieron muchas resoluciones de parte del propio Instituto de Cine que tendieron a restringir la cuota de pantalla y que tienen que ver con esta circunstancia que marcaba Manuel, que hay una resolución del instituto que permite cumplir la cuota de pantalla con la mitad de las funciones. Cosa que es bastante extraña. Esto es, si uno tiene la obligación de cumplir con 6 funciones, es decir, bueno, pero si da 3 da lo mismo, uno se puede imaginar cuál es el resultado que se va a obtener. Ahora es un cambio reciente, es el primer trimestre que se aplica y que esperemos que se pueda ver los resultados en concreto al fin del trimestre. Lo que se hace es decir, media cuota es media cuota. Parece una obviedad y uno dice, bueno, chocolate por la noticia, pero es bastante importante porque en los hechos implica duplicar la posibilidad de ventanas para el cine argentino. Otras 2 cosas que me parece que son cambios relevantes, por cierto, seguramente insuficientes, y hay muchas otras cosas para pensar. Yo me acordaba de estos datos que marcabas, Manuel, al principio. Yo hace algunos años había publicado un artículo en otros cines que me parece que se llamaba Distribuidoras Independientes, una especie en extinción. Y esta extinción no es un fenómeno natural, es un fenómeno en el cual el Estado intervino activamente en contra de la distribución independiente. Y la distribución independiente es algo que necesitamos, digo, como público, como ciudadanos, como habitantes de este país. La distribución independiente es la que nos permite acceder a la diversidad de bienes culturales. Si pensamos que solo las grandes empresas nos van a satisfacer nuestras necesidades culturales, tenemos lo que tenemos, estrenos con 618 copias, como fue el caso de Avengers,
el más grande de este año, cuando tenemos poco más de 900 ventanas en el país, siendo amplios en este concepto. Cambios relevantes que me parece que deberían impactar, más allá de poder pensar otras cuestiones, es en relación con la media de continuidad, es que hay algo que se dice que pasaba, porque no hay denuncias concretas, ninguna, entre 2004 y 2018, desde el momento que se decidió que íbamos a hacer como que respetábamos la cuota de pantalla y el momento de la modificación. En muchos casos de estrenos de películas nacionales, el exhibidor le habría pedido al distribuidor que renunciase anticipadamente a la continuidad de la película, aun cuando cumpliera la media de continuidad. Esto que se dice que pasaba... Me impacta que no haya ninguna denuncia concreta. Ninguna. Perdón. Digamos, era una situación para los distribuidores que eran los que supuestamente tenían que encargarse de denunciar. Ojo, y lo digo como parte, no me pongo a un lado. Ninguna. Pero a mí también me pasó como productor, pero... hay un dato que hay de responsabilidad estatal y es el siguiente. Había un protocolo de actuación de la Oficina de Fiscalización del Instituto de Cine, un protocolo que no estaba publicado en el boletín oficial, cosa un poco llamativa. Digamos, esto de no publicar por ahí es más propio de gobiernos de facto, gobiernos militares, sobre todo. Existían leyes secretas, cosa medio rara, ¿no? El principio republicano, para cumplir una ley hay que conocerla, si no está publicada en el boletín oficial es medio difícil. Que establecía que la fiscalización del instituto no podría actuar sin denuncia al distribuidor. Cosa que sabemos que es un poco difícil que sucedan los hechos, porque el distribuidor usualmente tiene una relación que se continúa en el tiempo con el exhibidor, y esta semana está peleando por una película, pero dentro de 2 semanas va a estar peleando por otra. Y si se pelea demasiado, posiblemente no pueda programar más en esa cadena. Con lo cual, renunciar a algo que está en la ley, porque la ley de procedimientos administrativos prevé que la actuación del Estado debe ser de oficio. Esto es, hay un principio que tiene que ver con la obligación del ejercicio de la propia competencia por parte del Estado. Perdón si me pongo un poco abogadil, pero tiene que ver con esto. El principio es que el control debe ser de oficio. Siempre se puede escapar algún caso, etcétera, pero no puede restringirse el Estado en su obligación de actuar dependiendo de la denuncia de un particular. Esto también se ha modificado e incluso se ha abierto un canal de denuncias que puede ser anónimo. Esto es la idea. No es que el Estado renuncia. La primera obligación es del Estado actuar de oficio, pero incluso si existiera esa posibilidad de que algún caso se escapa, me parece que no es tan difícil controlar el cumplimiento de la cuota de pantalla. Existe la posibilidad de denuncia incluso anónima. Me parece que estos elementos sumados deberían impactar positivamente en estos números que son definitivamente malos, eso, ¿no? Sí, no, y hay una cosa más que es interesante, que es la posibilidad de que una película continúe una semana más sin haber cumplido la media, en el caso de que haya, digamos, un acuerdo entre la sala y el distribuidor, de que esa película continúe por lo menos una función, y de esa manera la película continúa una semana más, que esta cosa, digamos, las películas duran solamente una semana, bueno, duraría una semana más, y la sala vería de esta manera completada la unidad de cuota de esa película que en principio puede haberse estrenado con media cuota porque salió en 3 vueltas. Con la cual, digo, de alguna manera ganan las dos partes y una película puede durar un poquito más o tener una nueva chance en un complejo comercial de capital o de cualquier otra ciudad. 2 comentarios antes de darte la palabra a vos, Mariano. La primera es que Leo Racauchi, representante, digamos, legal de los exhibidores, no pudo estar acá finalmente por un viaje. Y lo segundo es que se sientan libres de hacer preguntas cuando lo deseen. Ahí ya están levantando la mano. Bueno, no esperaba tan rápido. Y lo segundo iba a ser eso, que pidan el micrófono y esperen que llegue para que esto pues está siendo grabado. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. ¿Habría la posibilidad de recuperar cines barriales, por ejemplo, recuperar salas barriales y convertirlas en espacio Inca? ¿Sería muy costoso realizar eso?
Sí, existe la posibilidad. Estamos intentando hacer eso dentro de lo que nos permite eh, algo que siempre desgraciadamente es finito, que es el presupuesto. Hoy justamente tuvimos una reunión de trabajo con el Consejo Asesor, digamos, el Instituto de Cine habitualmente en cuanto a sus autoridades es más conocido por su presidente y en su caso su vice, pero existen otros órganos de gobierno que son muy importantes que no siempre hubo una dinámica de trabajo adecuado, que son la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Se está trabajando con el Consejo Asesor, pero también en diálogo con la Asamblea Federal para pensar en un cambio sistémico del régimen de fomento. Hay conciencia de que la resolución actualmente vigente, la 1 de 2017, de este gobierno, por cierto, no presenta algunas dificultades, algunas dificultades que tienen que ver con cómo apoyar de distintas maneras los distintos modos de producción que tiene el cine argentino. Han habido, y este también es un caso, lo decía en el caso de cuota de pantalla, pero pasa lo mismo en cuanto al régimen de fomento, medidas por parte del Estado que tienden a la concentración. Y esto es algo que no es bueno en ningún caso, menos aún cuando estamos hablando de industrias culturales. En ese sentido, lo que se está hablando es que en el cambio sistémico del plan de fomento necesariamente debemos, y esto es una necesidad de supervivencia, no es una elección, debemos pensar no solo en la producción, sino también en la distribución, en la exhibición, en el apoyo al lanzamiento, ver el conjunto del ecosistema. Y necesariamente nosotros lo que vemos semana a semana, esto de la cuota de pantalla creo que es algo positivo, es algo que por otra parte corresponde porque es tratar de respetar mejor la ley, nada más, no hay nada demasiado revolucionario. Lo extraño son todas las medidas que fueron en sentido contrario, pero necesariamente debemos pensar a todo como un conjunto porque si no nos pasa esto de cuántas excelentes películas argentinas, cuántas películas... pasó esta semana con mi mejor amigo, películas que tienen hecha la campaña para el estreno y no encuentran ventana. Y se enteran de que no tienen las ventanas adecuadas el lunes anterior al jueves de la semana del estreno. Esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo y no puede ser que esto sea el funcionamiento normal del sistema, porque una película que se estrena en esas condiciones es casi una profesión autocumplida, no hay casi posibilidades de que le vaya bien. Si uno no se entera que una película está en cartel, si cuando consigue funciones son las de las 11 de la mañana y las 11 de la noche, ese tipo de cuestiones efectivamente hay que pensarlas y hay que pensarlas como un conjunto sistémico. Esto es, está buenísimo la cantidad de películas que tenemos, está buenísimo eso de que hablar de cine argentino es casi un lugar común que nos permite englobar todo bajo la misma idea conjunto, pero hay muchos cines argentinos muy distintos, con distintas estéticas, formas de producción, posicionamientos frente al cine, frente a la vida, frente a lo político, que es lo que lo hacen tan rico, tan reconocido en el mundo. Pero ¿qué pasa con todo eso cuando vemos que de 220 estrenos, contando también por supuesto documentales que hubo en 2017, el año pasado, 197 cortaron menos de 5.000 tickets? Digamos, hay algo que es sistémico que hay que enfrentar. Yo creo que gran parte del problema tiene que ver, y soy medio larguero, o sea que Por eso lo hago corto, pero bien, gran parte del estamos para eso. problema tiene que ver con algunas decisiones desacertadas. Para mí, por ejemplo, la política que existió en torno a favorecer que el cine argentino fuera distribuido por las majors es algo que le ha hecho mucho daño al cine nacional, a los distribuidores independientes y entonces, por lo tanto, a nosotros Tengo dos como preguntas cinéfilos y gente que va al cine. Fernando, perdón, para lo que acabas de decir que me interesa. Una es, ¿por qué favorecer y por qué crees que es un daño o damnifica de alguna manera? ¿Se entienden las dos? Digo, No. no, porque vos decís que ha favorecido, creo que dijiste Sí. que las majors
estrenen cine argentino. Te Sí. digo porque yo quizás difiero en eso, puedo pensar distinto. Definitivamente no pienso que tengan que ser la única salida para el cine argentino, ni muchísimo menos, obvio. Pero digo, porque en definitiva las películas que fueron estrenadas con las majors, hablando muy concretamente, le genera a esas películas una visibilidad, un nivel de exposición que para esas películas fue algo absolutamente positivo. Es cierto, seguramente hablamos de qué película estamos hablando, de películas grandes, no estamos hablando de un documental pequeño, no, estamos hablando seguramente de películas grandes, con grandes presupuestos, grandes figuras, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero me parece que para esas películas ha sido una oportunidad, digamos, excelente. Yo creo que lo doloroso, lo feo, digamos, es lo que aparece en los cuadros cuando presenta Manu, que nosotros lo comentamos en la revista también, cuánto fue chupado, por así decirlo, todo un espacio que en algún momento era más natural para otras películas, fogoneadas por otros distribuidores, y obviamente estas son empresas multinacionales que tomaron, toman todas las pantallas, casi todas las pantallas, que tienen una relación con las salas que sin duda es mejor que la que tiene el distribuidor pequeño, que los provee con un contenido, digamos, que en los papeles para ellos lleva menos público. Entonces, digamos, es cierto, a ver, tienen una posición dominante en el mercado, seguro, pero para muchas películas argentinas sí, me parece que los ha ayudado, digamos. Hay una cuestión, me parece, disculpa que te interrumpa, Pablo. No, por favor, aparte Hay- quería que hables, Mariano, también. Sí. Hay una situación en la que se dieron, por un lado decisiones y por el otro lado es coyuntural, porque se dio justo, prácticamente en el mismo año que prácticamente la conversión total de las pantallas a la digitalización, que permitió que vos pasaras, seas la empresa que fueras, una major o una más independiente, que puedas estrenar prácticamente en la cantidad de pantallas que quieras dentro de, obviamente, las posibilidades comerciales y económicas que tenés vos como empresa. Pero antes, por más de que tuvieras un gran respaldo, no podías eso. Los estrenos en 300, 400 pantallas es algo que surgió precisamente a partir del 2013, que por un lado tenemos la digitalización prácticamente completa del país, porque una película como El secreto de sus ojos se estrenó en 73 pantallas contra 350 de Relatos Salvajes. Metegol en el 2013 con 300 pantallas fue la primera película argentina que se estrena, digamos, en forma tanque gigante con más de 200 pantallas. Y por el otro lado, la obligación, o sea, la presión que ejerce en su momento Guillermo Moreno para que las distribuidoras más grandes, las majors de capital internacional, empiecen a lanzar cine argentino. Entonces, vos por ahí tenés, como decía Pablo, algo muy positivo que se generó, que es que una película que antes por ahí era un récord histórico, como El secreto de sus ojos, llegaba a 2.400.000 entradas, de golpe y porrazo tenés películas que prácticamente todos los años están alcanzando esa cifra. Me casé con un boludo el año pasado, llegó casi a los 2 millones, contando Espacios Inca. El Clan superó al secreto de sus ojos, sin ser una película que por ahí estuvo un año en cartel, sin contar obviamente el caso de Relatos Salvajes. Pero aún mismo las películas tanques, es mucho más fácil para una película argentina hoy en día pasar o acercarse al 1.000.000 de espectadores de lo que era antes, que era como algo muy poco cotidiano. El tema de las pantallas, obviamente, es algo que vos tenés, por un lado, el acceso que tienen las multimedias, porque en el PowerPoint de Manuel lo que veíamos era que la ocupación de las majors era del 60%. La investigación que yo hice con las cifras de Ultracine es que desde 2010 a esta parte, por más de que sea 60%, 65, 68% de ocupación, la taquilla de las 5 majors, que son Fox, Disney, Warner y WIP, son 4 ya,
y ya está, no me estoy olvidando de ninguna, es el 90%. El 90% del total de las entradas que se venden en un año en la Argentina son de esas 4 empresas. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que pasó? Pasó que muchas empresas medianas o grandes argentinas podían sobrevivir gracias a tener películas exitosas, como Líder, que era Distribution Company, que era la distribuidora del Secreto de sus Ojos, y que esas empresas terminaron cerrando. Hoy en día, una película, en realidad, a mí me parece que lo que se intentó hacer en conjunción con la ley de medios de que los canales de televisión, todos los canales de televisión, no solo los canales de televisión, sino los servicios radiooperadores, Cablevisión, DirecTV, apoyaran o compraran 8 películas por año, era hacer que hicieran algo que al fin del día lo hace solamente Telefe, que es invertir en publicidad para el estreno en cine de 8 películas por año. Ninguno de los canales hace eso. Obviamente no es lo mismo la llegada que tiene Telefe de la que puede llegar a tener Canal 9, pero si Canal 9 invierte en publicidad para 8 películas, esas películas que por ahí hoy están saliendo en compañías medianas o en compañías más chicas, que están vendiendo de 5.000 a 10.000 entradas, podrían vender 20.000, 30.000. Si tenés la televisión pública, películas que estrenaron en la televisión pública fueron grandes éxitos, como Infancia Clandestina, vendió casi 200.000 entradas, y es una película que tuvo apoyo de la televisión pública. Mismo películas que por ahí no funcionaron también, como Arrebato, que fue la primera película con producción de la televisión pública en su momento, en el 2014, con Pablo Echarri, Leticia Brediche y Mónica Antonopoulos, vendió 70.000 entradas y era como, che, qué flojo estuvimos. ¿Por qué? Porque era una película no solamente que tenía el respaldo de los actores y el género, sino que tenía el respaldo de la televisión. Entonces, es una conjunción de esfuerzos que se tienen que dar. Por un lado, lo que es, obviamente, el apoyo de la distribución, la llegada a salas, y que esas salas sean, que no, como dice Fernando, que no te puedan, que no sea a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche, porque si no es, te conseguí el Hoyt Sabasto, buenísimo, a las 11 de la mañana. ¿Y quién va a ir a los Hoyt Sabasto a las 11 de la mañana? Es un chiste. Después lo que tenemos es, con respecto al cumplimiento de la cuota de pantalla, como decía Manuel, vos por ahí tenemos ahora que 5 películas, de las 12 películas que tenés que estrenar, son solamente 5, está terminando el trimestre, tenés solamente 5, que son Los Tanques. Pero después cuando no hay estrenos fuertes norteamericanos, como es el periodo octubre, noviembre, diciembre, listo, sí, estrenen. Pero tenés que es la temporada más baja, en el sentido de que hay menos gente que va al cine por el hecho de ir al cine, o sea, es la gente que va a ver una película. Se estrena la última de Harry Potter, van a ver Harry Potter, no es que van al cine. Entonces disminuye drásticamente la cantidad de entradas vendidas en relación a enero, febrero, por así decirlo. O sea, de noviembre a diciembre pasamos a enero, febrero, y es una diferencia de en enero, febrero entre 1 millón y 2 millones de entradas más que en el periodo de noviembre-diciembre. Y el periodo de noviembre-diciembre es en el que más películas argentinas se estrenan, donde tenés prácticamente entre 50 y 60 películas que se estrenan ahí. Entonces tenemos también ese problema, que uno dice, se estrenaron 220 películas argentinas. Sí, el problema es que el 40% se estrenó en 3 meses de un total de 12. Y son películas que compiten entre sí. Si yo estreno 3 documentales en El Gomón, es obvio que son películas que compiten entre sí. Si Manuel estrena un drama, Condito estrena otro drama y otra distribuidora mediana estrena otro drama, es obvio que es el mismo tipo de público. No estoy ofreciendo una película que fuera como Re Loca contra Animal, que vos, por más de que sean 2 películas taquilleras, son películas para un público distinto. El que va a ir a ver a Francella en un rol dramático no es el mismo que la quiere pasar bien viendo a Natalia Oreiro. Está bien, y además noviembre, diciembre, digamos, conocido que son también los meses más flojos, y termina pasando que por ahí van a parar ahí porque es un poco lo que nos dejan, ¿no? Lo que el pedacito claro, que por queda. eso. Entonces, vos tenés eso, de que tenés las salas que no solamente no te estrenan, sino que te estrenan, te obligan a competir entre 4 o 5 películas argentinas que compiten por exactamente el mismo público en un periodo de tiempo en el que no le conviene a nadie estrenar. Bueno, Disney, de hecho, te estrena las películas de la Guerra de las Galaxias porque sabe que son los fanáticos los que van a ir, pero con El Despertar de la Fuerza, la primera fecha de estreno de Disney fue la primera semana de enero. Disney con la Guerra de las Galaxias no quería estrenar en diciembre. O sea, porque dijo, no me conviene. Y sin embargo, obviamente, es una película muy manejada por fanáticos que la quieren ver la primera semana.
bueno, ya está, vamos a diciembre. Pero entonces son fechas que ya de por sí para los super mega tanques les resulta poco propicia. Imagínate para películas argentinas que no tienen un público cautivo. Entonces es doble tierra tirada encima, por así decirlo. Sí, Puedo sí, yo de hecho una cosita quiero- porque quiero hiciste que una quede- pregunta y contestó sí, más Mariano y sí. la verdad, Y disculpen, yo pero no que- coincido mucho con ustedes. Me parece que acá es una cuestión que no es de números, sino que tiene que ver con una cuestión también de definiciones políticas que son importantes cuando estamos hablando de políticas culturales. Eh, me, me da la sensación que esta idea de decir, bueno, es cierto que hay determinadas empresas que están en una posición dominante, pero esto es bueno para nuestro cine porque si nos enganchamos a quien tiene una posición dominante, le puede favorecer a que una determinada película corte más tickets. Primero que es una visión incontrastable porque deberíamos volver atrás al pasado y cambiar los hechos para ver cómo hubiera funcionado de otra manera, porque, como vos bien dijiste, se dio la tormenta perfecta. Esto es la digitalización que uno podía pensar que iba a democratizar. Terminó concentrando y como política de Estado se tomaron medidas que favorecieron la concentración. La verdad, El secreto de sus ojos, la Distribution Company y también vendió un montón de entradas y en números históricos uno puede ir, no sé, me pensé que era Deshonra de Daniel Tinero hasta una película de Fabio y no había ni control y uno no podía ni pensar en ultracine, con lo cual seguramente vendieron mucho más entradas en ese Sí. momento porque no había demasiados controles y me parece que es medio incontrastable decir que a las películas argentinas les va mejor porque superan el millón de espectadores porque pueden aliarse con las majors. Realmente creo que eso le hizo mal al cine argentino, le hizo mal a la distribución argentina, porque en términos generales la concentración, el monopolio es grande. Por supuesto que es mucho más funcional en términos económicos si hay un solo grande que tiene todos los elementos del mercado y tiene todas las herramientas, pero eso no es sano. Y si no es sano en ninguna materia, menos aún lo es en términos culturales. Me parece que las distribuidoras independientes fueron muy afectadas porque la lógica de funcionamiento es que Distribution Company podía sostenerse porque podía tener también El secreto de sus ojos. Hoy en día esto no sucede, porque pareciera que cualquier película que tiene determinada voluntad o vocación de ser también comercial, no tiene más camino que el de acudir a alguna de las 3 o 4 grandes que efectivamente le dan ese paraguas. Y es entrar en una lógica que me parece que una cosa es consecuencia de la otra. Uno no puede decir, esto es bueno para el cine nacional porque ayuda a que se venda más y después quejarse de que el 90% de las entradas vendidas pertenezcan a la misma distribuidora. Una cosa es consecuencia de la otra. Si uno escoge ese camino, el resultado es este. Me parece que son términos inseparables. Y me parece que en ese sentido, desde el cine, desde quienes queremos al cine, y digo en esto incluyo a todos los que acá estamos pensando y debatiendo juntos, si pensamos a largo plazo, me parece que la idea de la concentración o la idea de que el monopolio en algo no sirve, es un camino de muy corto recorrido. Creo que justamente lo bueno que tiene nuestro cine es la diversidad, las distintas miradas, la idea de que hay películas que pueden ser un éxito sin vender 1 millón de entradas. No es el único parámetro que nos debe interesar. Obviamente. Eso Y es. me parece que esto positivamente, por lo menos lo que es un dato, y me parece que eso es mirar los números, Manu un poco los mostró, pero me parece que si uno ve la participación de las distribuidoras independientes en el share de entradas vendidas, cómo Es va subsimo. disminuyendo, al ritmo que va disminuyendo la posibilidad de ver cine distinto, de ver cine diverso, que no tiene que ver solo con el cine nacional. Uno piensa
cómo funcionaba la cartelera argentina en otros momentos y cómo funciona en el presente, es el resultado de lo mismo. Y esto no es un fenómeno natural. Es cierto que en el mundo todo tiende a la concentración y es un problema no solo de la Argentina. Lo que pasa es que se empeora si desde el Estado, lejos de actuar como un dique, se lo favorece. Y la verdad que no me da la sensación. Estoy convencido de que esto es lo que ha sucedido en el último tiempo. Y también es cierto, debo decirlo, porque digamos, alguna vez, la otra vez acá veo a Horacio Grimberg, compartíamos una mesa en el Bafisi y alguien me contó, bueno, usted dice eso, pero usted está en el Instituto de Cine. Es verdad, también es cierto, y no es una excusa, que es muy difícil desandar determinados senderos cuando las medidas que se adoptaron fueron a favor de la concentración. Si uno le da todo el poder a quienes son más poderosos en un determinado sistema, después tratar de restringirlo a límites razonables, porque por supuesto uno lo que más quiere es que todo el mundo vea muchas películas, que le vaya muy bien a Rápidos y Furiosos 14 y que le vaya muy bien a mi mejor amigo que esta semana no encontró Ventanas. No, está todo. Y ahora voy con la palabra para allá, que digo, por ahí soy por ahí el único que de alguna manera representando a los productores acá, y encima soy el moderador, entonces tampoco quiero pasar de la raya. No, digo, y podemos disentir, obviamente. Es todo lo contrario. De hecho, ni más ni menos, simplemente que me pareció, y hasta diría periodísticamente, me pareció como una definición fuerte la que diste. Por eso me quise detener ahí. Y no, digo... Es lo que pienso. Es que claro, a ver, el concepto de que las películas argentinas no deberían seguir siendo distribuidas por majors es el tema. No solamente, no solo las más exitosas. Hay muchos sistemas, si uno ve derecho comparado, por ejemplo, que si hay un determinado porcentaje en las empresas que producen determinadas películas no tienen apoyo estatal, por ejemplo. Esto ha llegado incluso a casos judiciales en Francia. Me parece que también es cierto que en términos generales, si uno ve lo que ha sucedido en materia de regulación de cine, siempre las medidas han tratado de impedir la integración vertical, cosa que en los hechos de alguna manera, al menos en lo que tiene que ver con producción y distribución, sucede que determinadas productoras distribuyen siempre con la misma distribuidora, tienen su mecanismo de funcionamiento, e insisto, esto no es que sea malo en su totalidad, pero sí un determinado punto de equilibrio. Cuando uno ve que habiendo tantos actores del sistema se ha concentrado de esta manera, cuando naturalmente no era así, sino que fue una medida impulsada, yo creo que se trata de una medida errónea y dañina. Es que, de hecho, Fernando, estoy convencido que muchos productores, digo, se van a encolumnar o se encolumnarían detrás de esta idea, pero tal cual, es el Estado, como vos lo estás diciendo, es el único que puede articular las herramientas para tratar de cambiar un poco ese status quo. Horacio, por favor. Sí, hola. Apagado, ¿no? No, está. Primero un dato de color, entre comillas, respecto del Secreto de sus ojos, que decían que la distribuyó Bernardo Zubnik, y dicho por él, contado por él, después de las dos primeras semanas, reunió a los programadores de los circuitos importantes para decirles, bueno, ahora deben estar contentos que tenemos una película argentina que está en el top, llegando a los 2 millones de espectadores, y los programadores dijeron, no, pero para nosotros no es negocio porque el público que viene a ver esta película no consume pochoclo ni gaseosa. Entonces, hay otro elemento importante del negocio que no es solamente la exhibición de la película, que está jugando fuerte. El 90% del precio de venta, más allá de los escandalosos precios abusivos que tienen, pero el 90% del precio de venta de todos esos productos es rentabilidad pura. Tienen apenas un 10% del precio de venta que es costo.
Y por otro lado, desde otro punto de vista, se dice que cuando las cosas se pueden hacer con tiempo o con dinero, ¿no es cierto? Entonces, las majors tienen dinero y lo que no hay para la distribución independiente es regla de juego iguales. ¿Qué quiero decir? El lunes un distribuidor o un productor argentino no puede ser que el lunes se entere dónde va a salir el jueves, cuando las majors están programando. Vos ya podés ver, en poquito tiempo vas a ver el 4 de enero del 2019 a las 3 de la tarde y 15 minutos se estrena tal película, y el cine argentino, salvo el distribuido por las majors, no puede contar con esa previsibilidad. El productor que quiere invertir en una campaña que no tiene dinero precisa tiempo, y el sistema no les da ese tiempo. Las reglas de juego no son igual. El calendario tentativo de estreno que está implementado por el Inca es obligatorio para el distribuidor, pero no para el exhibidor, entonces no sirve para nada en esos términos. Obliga a que el distribuidor ponga la película en ese calendario. Patricia ahora puede dar los detalles. Lo obliga a que lo ponga un mes antes del comienzo del trimestre, tiene que estar puesto en el calendario. Si no, no se puede estrenar. Ahora, los circuitos no dicen cuándo la van a estrenar, lo dicen el lunes. Las reglas de juego no son. Yo quisiera ver qué pasa si una película fuerte, como cualquiera que estrenan las majors, fuera distribuida por un distribuidor independiente al que le garantizan con 2 o 3 meses de anticipación una salida. A ver qué pasa. El problema está ahí, ¿no? Digo, sistemáticamente los exhibidores se han negado a tomar cualquier clase de compromiso acerca de qué producto audiovisual, qué película van a poner en sus salas. Es muy difícil convencerlos de eso. No digo que no valga la pena seguir intentándolo o tratando de instrumentar las maneras, pero si de algo, hace muchos años que participamos de este tipo de debate, este tipo de charlas, 20 y pico de años con la revista, y uno al final del día la sensación de dueño de la pelota siempre la termina teniendo con el lado del exhibidor. Entonces ahí el rol del Estado, una vez más, es esencial, fundamental, único, diría. Roca. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Miguel Roca y aparecí en el cuadrito ahí y me nombraron 3 veces. Soy el productor de Mi Mejor Amigo, ahora el productor de la película que se tendría que haber estrenado hoy. Y que bueno, en el cuadrito veo que se estrena la semana que viene. Yo no sabía, así que vi que se estrena el 30. Ah, acá lo pusimos el 30. Sí. No, lo pusiste el 23 y después en el otro pusiste el 30. Aparece como el 30. Sí, no sé, capaz que se estrena el 30. No sé, de eso bueno, dicen. No, digo, más allá, la verdad que me dan ganas de decir 300 millones de cosas después de tantos años. Y dos cosas. Primero, recién Mariano habló de la digitalización. No entendí bien por qué relacionamos solamente la digitalización con la cantidad de copias que hoy podemos, o la cantidad de pantallas que podemos salir. No lo entendí bien, digamos. Más, ¿por qué es eso lo que está llevando y no una estrategia comercial? Es que la estrategia comercial viene acompañada de la facilidad, no solo de la facilidad, sino de la apertura de pantallas que se dio en otras partes. Vos cuando estrenabas en 35 milímetros y tenías, digamos, los gastos de laboratorio, todo, por lo general se sabía que eran las plazas principales de Capital Federal, Gran Buenos Aires, las del interior, y después, si la película funcionaba, se iban generando más copias para llegar a las salas de segunda línea o a otras partes. Yo entiendo eso, lo que pasa es que yo viví las dos épocas. Claro, la salida, no hubo jamás salidas en más de 150 salas. Yo te entiendo, antes pero del yo lo 2011. relaciono con más un cambio estratégico y de acaparar. ¿Por qué lo digo? Porque si no existiese el BPF, no hay ninguna duda de lo que estamos hablando, pero al existir el peaje, digamos, a mí como productor me sale casi lo mismo. Está bien, hoy el Inca lo aporta, pero hoy si no existiese la digitalización, probablemente el Inca podría apoyar con copias. Quiero decir que ese dinero que hoy cuesta ese arancel o ese derecho, para mí inentendible, pero no voy a entrar en ese hoy
en ese Que concepto. igual, discúlpame, te interrumpo una sola Sí. cosa para aclarar. El BPF se paga en todas partes No, del no, mundo. está bien, no importa, no importa. Puedo En igual no China o en entenderlo. Estados Igual. Unidos. No, Sí, ya sé, pero bueno, digo, nada, para sí. el productor, como costo, es casi similar a lo que antes era una copia. Claro. Creo que Eso fue más digo. como una perspectiva medio histórica lo que trató de hacer No, Mariano, no, me entendí, parece, no, pero yo lo Cómo digo en llega. relación, Pablo, porque Sí, creo que ahora no, porque la digitalización y yo con un disco rígido puedo repartir, como después me van a cobrar por pantalla algo similar al costo de una copia, a mí me parece que hay un concepto estratégico comercial que no pasa solamente por un simple cambio tecnológico de abaratamiento de costos. Una lógico. observación nada más. Sí, 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 Y fue en el segundo, inicio. ¿eh? Sí, sí, fue como un No, inicio de no, un no, momento. yo entendí Una lo que dijo, foto. pero digo, para tratar de analizar la Sí, problemática, sí, porque hoy hay que pagar, ¿no? sí, ¿Quién lo paga es otro tema, sí, pero hay que pagar. sí. Eso, una cuestión. Y la segunda, en relación a Fernando, que en términos generales estoy bastante de acuerdo con tu postura, pero si no crees, bueno, yo me acabo de quedar afuera de un lanzamiento de una película que era un lanzamiento relativamente pequeño y con una expectativa bastante grande, porque creo que la película en ese lanzamiento pequeño podría haber funcionado. De hecho, venimos haciendo una campaña de hace mucho tiempo, con una respuesta bastante importante y con una inversión, digamos, por el tipo de película también bastante importante, que hoy está perdida. Pero si no crees que la decisión que se tomó en relación al cine, al mes del cine argentino, paradójicamente no terminó beneficiando esa concentración. Bueno, aparte de todo, mi mejor amigo está buenísima, por cierto. Ayer fue Bueno, agradezco que ayer lo vi. Sí. la van premier a sala llenísima y está muy, muy bien, lo cual a uno le da más lástima que pasen estas cosas. No porque nadie se lo merezca, pero la verdad que está buenísima. Eh, Esto tiene que ver con una política que ni siquiera nació en el instituto, sino que tiene que ver con el gobierno nacional. Y confieso que puede mirarse de distintos lados. Está claro que en mi mirada, y no tiene por qué ser compartida, cualquier tipo de concentración es mala. Para mí, que una película se estrene con más de 300 copias está mal, sea Avengers o sea El Ángel. Y El Ángel es otra película que me encanta y me parece perfecto que les vaya muy bien. Esto no tiene que ver con un fenómeno natural, es una manera de funcionamiento del negocio, la lógica del evento, la lógica de todo el mundo viendo la misma película al mismo tiempo, la lógica de ocupación salvaje de todas las pantallas. Me parece que en ese sentido, dentro de buscando determinados equilibrios, porque evidentemente el mundo va para ahí y también hay que respetar las formas de pensar y de negocio de que cada uno se estructura, también se pueden tender puentes para que esto no sea tan salvaje como es en la actualidad. En ese sentido, en esta mirada uno ve que esta medida de apoyo surge justamente en un momento donde hay grandes tanques argentinos. La primera pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿para qué lo apoyan si les va a ir bárbaro lo mismo? Hay algunas respuestas posibles que me parece que también hay que considerar. Las experiencias anteriores de las semanas de cines argentinos, este tipo de promociones, los éxitos puntuales de películas como El secreto de sus ojos, Relatos salvajes, estas excepciones que hacen que un share del cine argentino que suele estar en torno al 10%, ese año suba al 14,5%, explicándose en una sola película, demuestran que en términos generales cuando el público va a ver una película argentina y se entusiasma, quiere ver otra película nacional. Y estamos trabajando sobre el público, no el convencido, no sobre el, por suerte, mucho público que se acerca a ver cine argentino. En términos generales, la medida está pensada, uno, para alcanzar a todas las películas que estén en cartel durante este periodo. Dos, en términos generales, quien ve cine argentino y tiene una experiencia satisfactoria, tiene ganas de seguir haciéndolo. Y después otra cosa que es bastante... Estoy tratando de escoger la palabra para no decir algo impropio, pero que es bastante llamativo,
concepto ambiguo y que no es tan duro, es que uno por ahí no se da cuenta y por ahí Capital Federal es medio una isla en ese sentido. Es una isla sin duda en cuanto a diversidad de propuestas que en otras zonas del país son bastante más acotadas. En términos generales, quienes se quedan fuera de la posibilidad de acceso a los bienes culturales, quienes se quedan afuera de la posibilidad de ver cine, incluso argentino, son quienes menos tienen. Porque incluso las promociones, uno cuando ve la diferencia entre el precio medio de una entrada y lo que uno tiene que pagar si va en serio a hacer la cola y saca la entrada para una persona, es muchísima. Y todas las promociones, en términos generales, requieren o que uno compre un diario todos los días, o tenga un determinado paquete en un banco, o cuestiones por el estilo, y efectivamente esa diferencia deja fuera de la posibilidad de acceso a mucha gente. Es cierto que esto es algo que ha pasado históricamente en los últimos tiempos. Hemos tenido un precio de entradas bastante caras, incluso en términos comparativos con el resto de Latinoamérica es bastante caro. Evidentemente hay una manera de estructurar el negocio que le cierra con un determinado número de espectadores y se prefiere cobrar una entrada más cara con menos espectadores que posibilitar el acceso. Me parece que eso es un dato Sí, por ahí. pero Estoy invadiendo un poco tu No, territorio. Eso, no, pero eso en realidad Eh, es así y desafortunadamente es así en muchas áreas empresariales y comerciales, donde vos decís, trabajo la mitad y gano lo mismo. O Sí. sea, rajo la mitad de la gente, invierto en... Si voy a vender el 40%, aumento el precio. ¿Por qué? Porque sé que tengo un público cautivo. Y ese público cautivo va a consumir aunque salga 30, 40 o 50. Sí. Entonces me quedo, en vez de tratar de ampliar el mercado, Exactamente. me quedo con ese público cautivo, aumento el Exactamente. precio y yo trabajo menos. Exactamente. Y eso verdaderamente es algo que vos decís. Si ya era desleal previo, ahora directamente no te puedo defender, pero ni siquiera un segundo. Con lo cual, entiendo esta mirada y confieso que en las discusiones al respecto alguna vez pude haber dicho algo parecido, pero también creo que tiene su lógica y no es inadecuada la idea de llegar al público, con propuestas muy potentes que conectan con un público que habitualmente no accede. Es impresionante, pero uno por ahí se mueve en su mundillo, pero hay mucha gente, digamos, tenemos la cantidad de entradas por habitante muy baja, mucha gente que no va nunca al cine porque los más de 40 millones de entradas vendidas, bueno, habemos quienes vamos al cine todos los días y quienes van una vez cada 5 años. Es que en realidad... En ese sentido, me parece que tiene su lógica y debería tener un impacto. Por supuesto, la intención y la lógica de funcionamiento deberá ser siempre ayudar más a quienes más lo necesitan y no a los más grandes, y en eso me parece que es un dato indiscutible. Hay una cosita... No sé por qué tenemos el tráiler de Necromicon atrás, y al amigo Marcelo Yapses. Ahí estamos, de nuevo. Hay una cosa que me parece que se tiene que trabajar y desde hace tiempo en conjunto, más que nada con ciertas pruebas estadísticas que surgieron el año pasado y este año. En la revista, digamos, le hice una entrevista, la nota acerca de la distribución la armé yo. Y una de las personas que entrevisté fue Andrés Portela, de la Cámara de Argentina de Distribuidores Independientes. Y él lo que dice es que, por ejemplo, en lo que es, independientemente de la cantidad de salas en las que salga, con respecto a la llegada al público, dice, paradójicamente, no hay piso, pero sí hay techo. Como diciendo, el piso, la película puede hundirse y vender de prácticamente la nada misma o funcionar relativamente bien, pero cuando son lanzamientos independientes sabemos que va a llegar con la mejor de las suertes, que va a llegar a un techo. Y esto se está viendo, al menos yo estadísticamente lo estoy viendo, aún con películas que tienen lanzamientos muy grandes en salas, que han tenido lanzamientos muy grandes en salas, pero que no ha habido un acompañamiento de promoción como para acompañar esa salida. Una película como Aterrados, que funcionó muy bien y tuvo un lanzamiento en 80 pantallas, vendió 26.000 entradas. Y uno dice, 80 salas y 26.000 entradas no es nada. Y desafortunadamente es un éxito. ¿Por qué? Porque
una película como Alanis el año pasado fue probablemente en la relación pantalla-espectadores una de las más exitosas del año, con más de 30.000 espectadores habiéndose estrenado en, ¿cuántas estrenaron? 20 salas. El tema es que vos estrenás una película en 20, 30, 40 salas y la estrenás en 70, 80, 90, pero sin apoyo de televisión o multimedia, y vas a vender prácticamente lo mismo. Películas como No llores por mi Inglaterra, Aterrados, no me acuerdo, Luciferina, que tuvieron lanzamientos en más de 70 salas, solamente este año vendieron entre 20.000 y 30.000 entradas. Mientras que películas que tuvieron lanzamientos, aún de multimedia, aún de Major, como es el caso de Joel, de Carlos Sorín, que la distribuyó Disney, la distribuyó en 35 pantallas y vendió 22.000 entradas. O sea, si vos no tenés televisión, podés estrenar en 20 salas, podés estrenar en 80, pero no vas a vender más de 30.000 entradas. Que quizás sea para un cierto tipo de película, como Alanis, pues, es un exitazo, pero después hay películas muy costosas, como es el caso de No llores por mi Inglaterra o mismo Joel, que necesitaban más. Y aparentemente no es a través de las salas donde se va a conseguir más espectadores. O sea, no al menos con la salida en salas, no solamente, sino que verdaderamente ahí está la otra pata que uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el acompañamiento de promoción? Pero al mismo tiempo yo si soy productor también pienso eso, digo, ponerle que yo tengo 1.000.000 de pesos o me endeudo en 1.000.000 de pesos para comprar pauta publicitaria, de lo que sea, y me cambian la fecha del estreno el lunes. ¿Qué hago? No solo te cambian la fecha, no sabes cuántas salas te dan. Claro, pero supongamos que digo, bueno, más de 20 no me van a dar, y si me van a dar más de 20 yo honestamente no tengo ni el distribuidor ni yo tengo para pagar un lanzamiento en 70 salas. Pero ni siquiera tenés idea ni de zonas. Claro, entonces, ¿Dónde pegar los carteles? ¿cómo hago? ¿Dónde pego los carteles? ¿Qué hago? ¿Pago pauta publicitaria en Susana Jiménez en Córdoba, digamos, pero en el canal, en Telefe local de Córdoba? O sea, ¿cómo ese tipo de gastos en el que uno se puede incurrir? Obviamente, al no tener un respeto por la fecha de lanzamiento o por la cantidad de pantallas, uno dice, ¿cómo lo hago? Pues no me van a devolver la plata. Obviamente, ni me van a decir, che, no le estreno esta semana, ¿me podés esos segundos televisivos pasarlos para la semana siguiente? Además, Sí, dale. partamos digamos, de la certeza que lo que le pasó a mi mejor amigo le ha pasado a tantas otras películas en el último tiempo, a vos, Pato, digo, y hablo de el caso puntual, específico, descarnado como este, digo, no, bueno, solamente la dificultad para conseguir salas, etcétera, es algo como del día a día de las películas argentinas. Pero en este, Toda te semana. interrumpo un segundito. Sí, por favor. Pero en este caso, ni siquiera, no es que no nos dieron cabeceras, fue 0. No, sí, O pero sea, hubo- 0 es 0. No Sí, es. sí. Antes uno dijo, no me dieron el abasto, no me dieron el DOT. No, esta vez es 0. ¿Entendés? Sí, Digo, sí. viendo la película, habiendo gustado la película, digo, porque yo como, perdón, que un segundito, como productor, también creo que los productores tenemos que tratar de convertir a la película en una película. Y eso se hace invirtiendo, poniendo publicidad, que es otro capítulo, ¿no? Porque quizás, aunque me digas la cantidad de salas, que me digas todo lo que voy a tener, no puedo acceder a la televisión tampoco, pero no importa, es otro capítulo. Pero yo creo que uno tiene que, de hecho, al menos los lanzamientos que hemos hecho, acá con Greenberg Caídos del Mapa, hemos hecho películas que hemos intentado realmente, y Caídos del Mapa metió 95.000 fue un espectadores éxito, era y otro perdimos momento, plata en el lanzamiento. Perdimos plata con 95.000 espectadores. Entonces, pero más allá de eso, esta vez fue 0. Te juro que me daban 4 salas más o menos, y se estrenaba la película. 0. No, para ser absolutamente preciso. Media en Quilmes era la oferta. Para ser... Ah, sos un llorón. Por eso, Martina. soy un llorón. Ahí, Te quejas de Jenny. Media Quilmes. Entonces, me parece como que hay... Y aparte, con una concentración absoluta, y donde no hubo ni siquiera mínima voluntad de, digamos... No, es algo Eso es lo que más bueno, duele, obvio. Perdón. Pásale, está. Yo creo Patricia. una cosa para agregar, si se puede tomar como sugerencia con respecto a que entiendo lo que explicaba Fernando con respecto en este caso no es semana, sino mes del cine argentino, que es un poco tentar con lo más promocionado para que la gente vuelva a ese cine, ¿no? Más allá de que
A mí no me gusta mucho hablar de cine argentino en términos de género, porque es el lenguaje que usa el exhibidor. El exhibidor te Sí. dice, bueno, tengo un drama, 2 animaciones, una de acción y 3 argentinas. Sí, sí. Mismo el Y vos decís, espectador lo pero las 3 utiliza eso, argentinas, una sí. es de terror, otra es para Es chicos verdad. y otra Claro, es... sí, sí. Pero no importa, son 3 argentinas. Entonces, es un lenguaje que a mí no me gusta mucho usar, Es verdad. pero es como contagioso de Es repente. Claro, Es así está el tremendo. blockbuster. Bueno, en las Jenny compañías de están. aviación ¿Vos querés están... comprarse? Está Darín como uno de los... en las compañías Como de aviación, género. sí, en las compañías de aviación hay películas de Darín. Pero bueno, lo que quería, como para que se tome nota, ¿no? Un detalle que me parece que también se ve replicado en lo que le pasó a otros colegas distribuidores y productores con sus películas esta semana, es que considerar en este pensamiento de que que el Estado está subsidiando al espectador en el 50%, del modelo que se hizo ahora con el mes del cine argentino, lo que también está provocando es que esas películas tanques inmensas que salen con los mayors y que salen con dinero de promoción y que en realidad van a lograr una taquilla, bienvenido sea para todo el cine argentino, maravillosa, lo que hace en estos días es que sigan manteniéndose cada vez más, porque como les están proveyendo a gente con una entrada, digamos, al público, una entrada más barata, obviamente se va a incrementar ese público. Entonces, estas películas se estrenaron, este año fue muy particular porque el Mundial hizo que se demoraran estrenos y demás, pero se están estrenando en un momento donde ponen el mes de cine argentino, sabiendo que el tercer trimestre pasa todo esto de que vienen todas las películas argentinas, pero que no entramos nunca. Pero esta vez además tenemos 3 tanques que tienen todo el derecho a permanecer porque cumplen la media. Y la cumplen porque si el costo de la entrada era 240 pesos, un full price, y la gente le costaba pagarlo, pero ahora paga 120, obviamente va a haber un poco más de gente que va a tener acceso a poder pagar su entrada y a ir incrementando la cantidad de público de esas películas, porque el tema es que el año pasado la Semana de Cine Argentino se hacía con una nueva programación en esa semana. Sí. La exhibición reprogramaba títulos que habían pasado hacía 2-3 meses. Este año se hace con lo que hay en cartel, porque tenemos suficiente y más con estos 3 tanques, pero lo que vamos a conseguir, más allá de lo buenísimo que vamos a conseguir, de más público para el cine argentino, es un tapón más grande para que salga otro cine argentino. Digo, me parece que es como para repensar, hecho, ya que la vamos fecha- renovando No, cada por año, supuesto. ¿no? La fecha- ver No, cómo- lo mismo, más allá de ir renovando, insisto, hay determinados asuntos en los cuales no te quiero seguir dando titulares, ¿viste? Yo digo, No, está bien. pero veníamos de Apaguen la cámara, muchachos. veníamos de muchas malas noticias durante mucho tiempo. Me parece que en cambiar una dinámica que entendemos que es disfuncional y que no es sana para el cine en general y para el cine argentino en particular, lleva un determinado tiempo. Debo decirlo también que, por ejemplo, en el tema de cuota de pantalla, control de oficio, el tema de la media continuidad no sea renunciable, no hemos tenido ningún conflicto con los exhibidores y por eso cuando digo esto de lo que se dice que pasaba, lo digo desde un lugar mítico porque denuncias concretas, insisto, no hay, era difícil que las hubiera. Me parece que trabajar por este camino que implica un cumplimiento un poco más satinado de la ley, porque digamos no hay nada demasiado revolucionario, es simplemente ver la ley de cine y el decreto del año 73 y en vez de intentar ignorarlo, intentar cumplirlo, es algo que es una señal clara de hacia dónde se intenta ir. Insisto, esta no es una medida que funciona por sí sola, necesariamente en momentos en los cuales tenemos que pensar cómo se acerca el público a las salas o no se acerca, dónde se ve cine o dónde no se lo ve, cómo funciona el sistema como un todo. Obviamente que también hay que pensar en otras medidas que pueden tener que ver con la limitación del número de copias con que se estrenan las películas. El otro día recordábamos la famosa tapa de la revista El Amante con el tomatazo sobre el código
sobre la película El Código Da Vinci, y en ese momento el escándalo era porque... Eran 217. Bueno, y nos Me escandalizábamos. acuerdo. Hoy triplicamos ese número. Efectivamente, me parece que hay una señal, y me parece que esta señal pasa por advertir que incluso, y perdón la patadita, cuando a veces algo en el corto plazo nos parezca que es una buena noticia, en el largo plazo no lo es. Y me parece que deberíamos empezar a caminar por este camino. Creo que hay Por lo de señales las majors, concretas. Sí, decís, digo, en ese sentido. Me Pero- parece que pero todo viene de adelante. la mano. Todo viene de la mano. Y en ese sentido, uno lo que más desea es que le vaya fantástico a las majors. Es que yo te lo haya decía también, muchísimo digo, cine y que van a hacer fila los exista productores algún para- cine argentino apoyado por las majors. Que existe integración vertical o que la única salida posible para que el cine argentino llegue a su público sea pasando por las majors, eso no es sano. No puede ser la única salida posible. Y eso es lo que Coincido, ¿no? eso es lo que ha pasado, y eso es lo que ha pasado Eso estamos de acuerdo. no por un funcionamiento del sistema, sino por decisiones erradas. Ujú, exactamente. Por una cierta comodidad, quizás también en el statu quo. Cortoplacismo también. Por eso, ¿no? Por eso digo, si el Estado más o menos ayuda a empujar, estoy seguro, porque en definitiva, más competencia siempre va a ser una situación beneficiosa, por lo menos seguro para los productores y para el público. Así que, porque ya nos va quedando menos tiempo, y como para cambiar el ángulo, ¿cómo vemos? Pues yo por ahí tengo un poco mi mirada también al respecto. Digo, también entre los cambios del cambio de paradigma de consumo cultural del cine, digo, también está todo lo que es el planeta Netflix, ¿no? Digo, hay que mencionarlo, digo, me parece que podemos también hacer 2 o 3 reflexiones al respecto. ¿Qué representa, qué significa para ustedes lo que está generando? Nada, quien quiera tomar Yo la tengo posta. Netflix en casa. Eso es casi todo lo que sé de Netflix. No, la verdad es que como con la digitalización, como decía Fernando también, en algún momento el VOD o el consumo online de cine apareció hace unos años como una especie de oasis o una posibilidad donde los independientes íbamos a poder depositar nuestras esperanzas perdidas desde la desaparición del DVD y qué sé yo. Hoy creo, digo, hablo por mí, por lo que sé de algunos colegas, no es tal, tanto para los que trabajamos a nivel local como para los que trabajan en ventas internacionales, digo, o sea, la posibilidad de ubicar material en Netflix no es nada fácil, cada vez diría que es más difícil. Vos decís ubicar, vender, colocar venderlo. cine argentino Sí, o cine seguramente. independiente en general, Sí. y no escapas a la tendencia que estábamos mencionando recién de la concentración, o sea, digamos, es un jugador que va absorbiendo casi todo, con la única amenaza latente de Amazon si es que se decide, y no sé si hay mucho más, digo, No, pues- digamos, y la política de compras y la política de publicación o de promoción de contenido no es muy diferente a la que pasa con Cinemark Hoyts, digo. No, pero desde el punto de vista ya no tanto de la compra o venta, sino por ahí desde el consumo, desde del punto de vista como del público, si se quiere. En todo caso, tiro una idea, lo que yo pienso, o me pregunto quizás, si no hay no sé hasta qué punto no estaría sucediendo que cierto cine está desde la aparición tan fuerte, impactantemente fuerte de Netflix, no contribuye a dejar el theatrical para aquellos productos, aquellas películas donde en definitiva que son los que monopolizan la taquilla, donde la gente va a verlas al cine porque, bueno, está haciendo la experiencia, ¿no? La experiencia grande del theatrical moderno con todos los
fuegos de artificio de rigor, y esto de alguna manera no contribuye a tirar a ese otro cine que por ahí se está quedando fuera de la experiencia moderna del theatrical, y la gente por ahí lo ve en Netflix. Eso es un poco lo que me preguntaba. Es medio es medio pesimista, ok, pero bueno, así soy yo también. Digo, ¿qué piensan esto? Digo, ¿sienten que capaz Netflix está tomando al público que por ahí ciertos cines ya, entonces, lo ve en Netflix y en el theatrical va para los grandes tanquesoides, digamos? Estaría bueno si Netflix difundiera las cifras de No visualización. no estaría en no sus sucede. planes. No. Por el momento. El tema es que no hay demasiado espacio porque, al menos hasta lo que se sabe, el fuerte de Netflix en cuanto al consumo son las series y no tanto las películas. Se han descubierto películas, o sea, que han sido como que se sabía que estaban siendo muy bien vistas en Netflix, como Desearás al hombre de tu hermana, que por ahí no funcionó tan bien en cines, pero digamos fue muy vista en Netflix porque era, bueno, a ver qué onda esto. Entonces era como que se terminó convirtiendo como en un mini culto. Además tuvo una pequeña polémica en Estados Unidos. Claro, con una escena. hay ciertas cosas, pero Sí. al mismo tiempo, o tenés, digamos, una película en Netflix te estrena este mes, película grande como Perdida, con Matter, que es una película que no solamente salió en cine, sino que salió en cines distribuida de manera, por una distribuidora muy independiente y terminó vendiendo 2.000 o 3.000 entradas, y sin embargo vos las ves ahí al lado de las de Telefe. Para gente que por ahí no tiene ni idea, porque muchas veces la gente no tiene ni idea de qué es lo que está consumiendo y directamente hace el binge watch, que es el de ver y 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 decir, vi una, vi otra, vi otra, vi otra, me gustó, no me gustó. O sea, básicamente como si la gente se solía decir la que va al cine y no a ver una película en particular, la que dice, ¿qué empieza ahora? Bueno, como entrás, salís del cine, entrás, salís del cine. Netflix se está convirtiendo también en eso. El tema es que, como vos decís, una cosa sería sano si hubiera distintas ventanas con las cuales vos podés hacer esa actividad, una Amazon, un Hulu a nivel mundial, en la cual vos decís, bueno, Netflix tiene 30 películas argentinas, pero esta otra pantalla tiene 30 más y esta otra pantalla tiene 20 más. Y la gente es como que no solamente hay una concentración de títulos, sino que verdaderamente es como termina un achanchamiento estilo El futuro de Wall-E, en la que vos decís, el público pasa a consumir en Netflix y no en Internet. Que Internet es amplio y vasto, y te dicen, está en Netflix, chabón, está en la pantalla de al lado, teclea el otro servidor, o sea, no, salí de Netflix. No está en Netflix. La podés ver si no está en Netflix. Hay vida más allá de Netflix. Y me parece que el problema con lo que son las ventanas digitales hoy es ese, es el hecho de que la gente hay un monopolio, pero que además es un monopolio del espectador, de que está metido ahí adentro y directamente no sale de ahí. Está obviamente Cine.ar, que tiene una amplia cantidad de personas registradas, creo más de 1 millón. 1.100.000. 1.100.000 registrados, pero que cuando vos ves, por ejemplo, el año pasado no, el anterior, tenías que lo más visto había sido Showroom y La chica que limpia, pero con 30.000 reproducciones. Entonces uno dice, ¿cuánto del contenido que está ahí se está efectivamente consumiendo? Pues yo por ahí me registré para ver una película y no volví a entrar. Bueno, también creo que tiene que instalarse, como tantas cosas por ahí tienen que tomar su tiempo. Me parece que es algo que fue muy atinado que se pusiera a andar. Incluso, pregunto... Perdón, sí. un tema interesante y que en lo cual se está pensando, y se está pensando en Argentina, pero en todo el mundo, esto es cómo se hace para grabar determinadas plataformas, cómo se hace para funcionar
con esta manera de difusión que no tiene lugar físico en ningún sitio, y esto genera problemas no solo para pensar el cine, sino para pensar el derecho, para pensar la política impositiva. Me parece que efectivamente hay muchos temas para discutir. Sí es cierto que Cinearplay tiene 1.100.000 suscriptores y muy en aumento la cantidad de visualizaciones. También es cierto que algo interesante es esto que sucede de distintos tipos de lanzamientos que se pueden hacer incluso de manera simultánea en cines y en la plataforma al mismo precio de lo que es un espacio Inca. Pero también hay que pensar en algo que cuando hablamos no se habla de plataforma de VOD, sino que sí de un nombre propio. Estas cuestiones de instalar como que la manera y la única existente, creo que es algo que no es bueno, y en número de suscriptores uno puede pensar que hay números distintos. Pasa lo mismo incluso con me voy a temas más antiguos, pero con canales de cable. Por ejemplo, nuestro canal lineal tiene muchos mejores números que varias señales internacionales, y eso por ahí no es tanta noticia, pero hay un público que busca ver cine argentino, que incluso busca propuestas más de riesgo, y que no solo va a ver el tanque local, sino que efectivamente hay que encontrar la manera. Y hay un punto en el cual hay que estar atentos, porque en algún diseño, en alguna cabeza, en alguna estrategia de mercado, seguramente el negocio, y uso el término con toda maldad, cierra con los cines para los tanques, el resto del cine que se vea en el teléfono celular. Y esto es algo que, una vez más, estamos frente a procesos culturales que necesitan algún tipo de apoyo, y si dejamos que las cosas se acomoden solas no se acomodan. Claro. Se acomodan de acuerdo a los intereses, en general de los intereses de los más poderosos. Esto es un dato de la realidad, y en ese sentido hay que pensar cómo dialogar con las nuevas tecnologías. Efectivamente, Cinearplay, distintas maneras de lanzamiento son un dato positivo, pero en modo alguno esto puede implicar que el futuro del cine argentino sea la plataforma porque no hay lugar en los cines. No digo porque... Está bien decirlo. Sí. Lo digo con todas las letras porque me parece que no soy demasiado paranoico o imagino visiones conspirativas, y pienso que efectivamente hay quienes trabajan para eso. Es que sí, pero al mismo tiempo está ese problema de que te dicen, no, bueno, pero que los tanques queden para los cines y que quede, digamos, para internet los otros tipos de películas. Y al mismo Por tiempo eso vos lo decís, sí, traía pero el internet que tema. lo subo gratis a YouTube. O sea, porque vos tampoco me estás dando espacios pagos para que yo pueda difundir o recuperar mi inversión a través de una ventana que no sea la theatrical. Entonces vos decís, ¿qué digo? Que por eso la subo gratis a YouTube. Ese es tu concepto de internet, del espacio que yo tendría que tener, porque Netflix no me está comprando a mí. Algo que creo que estaría buenísimo, seguramente lo pensaron, digo, no creo que diga algo que no hayan pensado, pero me parece que sería interesante ver qué pasa, pues me parece que podría haber ahí un impacto interesante, es cinear en los Smart TV de fabricación nacional, por lo menos. Sería interesante de ver. Digo, hoy te compras un Smart y viene con Netflix. Sí. Y si te compras un Smart y viene con Cinear, nada. Digo, es algo que me parece podría... Está un poco fuera de mi liga, pero empecé que ya ¿Cómo? está un poco fuera de mi conocimiento específico, Punto. pero ya ha comenzado a hacerse. Bien. Sí, creo que con Samsung y LG. Exactamente. Bueno, ahí, me parece que estaría bueno ver los resultados ahí. Digo, sin duda, como se dijo acá, también hay una cuestión de comodidad, sin renunciar a las salas, al teatro, que para eso estamos acá, para eso montamos la charla. Digo, me parece que, digo, tengo muchas tías, abuelos que en su tele, en la comodidad de su hogar, le encantaría poner Cinear en vez de Totalmente. Netflix. Perdón, yo quiero hacerme eco de una propuesta acá de Patricia Primón. Deberíamos ser cuidadosos quienes estamos relacionados de alguna manera con esto, o quienes queremos simplemente el cine, queremos que el cine argentino sea cada vez más fuerte y que exista una diversidad real, hacer un esfuerzo, uno, por no tratar al cine argentino como si fuera un género en sí mismo y prestar atención
a lo que decimos. Y otro, cuando nombramos a plataformas VOD, hacer referencias más generales, porque si no pasa con como el efecto Gillette, con Efecto Sabora, sí. claro, uno termina Claro. dando una marca como si fuera el genérico y contribuye a la concentración. Digo esto para, ya que hablamos la marca que empieza con N, mejor nombremos a Cinear Play. Por eso, está bien. Hay una Bueno, pregunta ahí. es pequeño comentario y pequeñísima más pregunta. Primero, bueno, lo que decía Manuel, no puedo decir muchas cosas, pero Netflix va a hacer cimbronar mucho el mercado de compras, el Acquisitions Argentina. ¿Sí? Eso es para el tercer trimestre. Eso me hizo pensar que yo venía a la charla, me encantó la charla y les agradezco a los 4, pero me hizo pensar que el tema iba a ser Netflix. Porque los otros temas de variable, de taquilla, de acá, de allá, trimestre, los podíamos haber estado hablando en los años 70 y 80 y no cambiaba tanto. Lo que sí cambia es la digitalización, pero también cambia esto, Netflix. Para mí Netflix es el cambio. ¿Por qué? Porque Netflix es como la serpiente que odia la sal, ¿no? Le hace mal la sal. A Netflix le hace mal el theatrical. O sea, si tienen que cumplir en algún territorio theatrical legal, lo hacen lo más breve posible. Entonces, ahí se me acumulan las preguntas al Estado, o sea, a través tuyo, ¿no? Pero el tema es, Netflix ofrece algo muy tentador. Yo puedo terminar mi película con o sin subsidio del Inca o con cualquier otro financiamiento y estrenarla en Netflix y ser tentado por el contado que me ofrece Netflix, el cash que me ofrece Netflix. Eso hace que esa película argentina no pase por salas, que implica no solo la experiencia, como decía Pablo, sino también implica un montón de otras cosas que es para la vida de los exhibidores y de los distribuidores, porque Netflix no solo anula al exhibidor, anula al distribuidor. ¿Sí? Y por otra parte, entonces quería preguntar, este término de ventana, que para mí, por la antigüedad, para mí ventana no era solamente las plataformas, sino que eran los lapsos entre un tipo de difusión o de emisión y otra. ¿No es cierto? O sea, acá la variable tiempo parece que se cayó del concepto de ventana, cuando en realidad pasa eso. Es si en el Inca hay algún tipo de previsión para pensar. Bueno, una película que se estrenó por lo menos con fondos del Inca o con alguna ayuda del Inca, tiene que pasar un lapso hasta poder estrenar en alguna plataforma digital, se tiene que exhibir o lo dejamos suelto que si vendió, vendió. A Netflix, a Hulu, a Amazon, a quien sea. Amazon está con mucha fuerza como para ocupar el lugar de Netflix en cualquier momento de acá en los próximos 3 años. ¿Sí? El tema es entonces, ¿hay previsión sobre eso? Porque eso para mí cambia el mundo de la exhibición. Vos, Pablo, viste mi única experiencia grande de exhibición, que resultó muy poquito, con Cinema Soho, ¿sí? Que fuiste de los poquitos privilegiados que exhibió ahí. Y vimos que Netflix nos cortaba el mundo a los 2 pasos. ¿Sí? Esto se acaba, muchachos, y por eso cerramos. ¿No? Esto se acaba, el cine de pantalla, butaca se acaba. El theatrical, ¿sí? El theater se acaba. Entonces, y acá no hay cadenas como... Entonces, bueno, la pregunta es esa. Y no es ningún tipo de especulación, solamente pregunto inocentemente si eso entra en las variables que nos van a, de alguna forma, pautar el camino a través del Inca. ¿Sí? Eso es todo, gracias. Sí, por supuesto que entra en las variables. Confío en que por suerte al cine lo venimos matando. Lo mataba la televisión, después el VHS, después N o A. Y ha encontrado su manera de seguir viviendo y confío en que así será. También es cierto que Antes Cuevana estaba. Me acuerdo que Cuevana era uno, todos contra Cuevana. Yo confío porque también estos monstruos, iba a decir ese término, pero me refiero en cuanto a grandes compañías que ahora parecen indestructibles, también es cierto que también pueden tener más o menos pies de barro de acuerdo a distintas configuraciones del sector y en cuanto a cuál va a ser la producción que van a poder efectivamente programar, etc. Me parece que no está todo tan claro como que ahora van a ser los nuevos dueños del sistema global, pero sí se está pensando, y de hecho cuando se está pensando incluso en la normativa relativa a fomento, nos pasa, como pasa en tantos en tantas otras cuestiones, que seguimos pensando
soluciones a problemas actuales con normativas del siglo pasado. Y esto efectivamente es un dato de la realidad. Incluso toda la normativa de fomento está pensada con estos plazos, esta obligación de estrenos en cantidad de salas, estas ventanas en otro sentido de las que vos hablabas, que necesariamente las tenemos que repensar. Sí, lo que sí me parece es que en ese repensarlos tenemos que pensar que N y A existen y son poderosos, pero no que la única solución posible es adecuarse a sus señalamientos, sino de encontrar una salida posible que nos permita subsistir, que nos permita efectivamente encontrar lugar para nuestro cine. Yo confío y en esto realmente pienso que hasta ahora viene pasando así. Al cine lo hemos matado muchas veces y nos ha sabido de mentir. Tengo una consulta como a modo personal, porque siempre tengo la duda. Se estrenan, digamos, a nivel cine más de 150 películas argentinas por año. La gran mayoría son películas que cuentan con subsidio del Inca, crédito del Inca, o sea, una responsabilidad, o sea, son producidas con dinero estatal. Sin embargo, la gran mayoría de esas películas no se encuentran, no se pueden, no están, digamos, para ser consumidas después de la sala, por así decirlo, y me ha pasado mucho. Y me han dicho, no, pasa que hay directores y hay productores que no quieren que se vea, que esto y aquello. Pero la película, digamos, si cuenta con ¿Cómo que no quieren que se vea? Claro, me ha pasado de agarrar y decir, che, me gustaría, mismo de escribirle al director o al productor, hola, te puedo comprar una copia en DVD, te puedo pagar, no sé, algo, porque verdaderamente quiero ver la película. Y no la pude ver cuando salió en cine, cosas que pasan. Y es como, no la quiero mostrar. Esto, por ejemplo, Cinear Play, justamente, estos seguramente son películas que tienen algún tiempo. Sí. Cinear Play tiene que ver con una solución a este que problema. busca expandirse, digamos, como para cada vez incorporar más. Y una mínima obligación de que si el Estado participa en la producción exista una posibilidad de efectivamente ser vista, sí, por supuesto. Sí. Esas respuestas me sacaban un poquito. Sí, no, y hay medidas, incluso esa obligación de hacer determinada cantidad de DVDs que se cumplía formalmente para decir acá están hechos y se escondían en algún lugar porque ni intentaba verse. Digamos, el fin del circuito tiene que ver con la posibilidad de que efectivamente las películas sean vistas, sí, por supuesto. Sí. Bueno, ya estamos bastante en el tiempo de pautado de la charla. Creo que sería interesante recoger el guante acá de Roca y de tantos productores que se encontraron en esta situación y que el Inca pueda encontrar la manera de comprometer a la exhibición, digamos, de comprometer a los exhibidores, porque, digo, es una situación que viene pasando, va a volver a pasar, se va a volver a repetir, y se ha intentado, se ha intentado que con el, ¿cómo es el cronograma? No recuerdo, la grilla, el calendario. Pero siempre da la sensación de que hay como una última frontera que tiene que ver con un gerente de una cadena de exhibición que dice, es mi cine y yo paso lo que quiero. Creo que ese, digamos, argumento es el que tiene que ser un poco puesto a debate, y lo dejo como propuesta, o como yo sé que vos, Fernando, digamos, comulgás sin duda con lo que estoy diciendo, y me parece que es una frontera a abordar, ¿no? Porque, digo, mañana me va a pasar a mí, digo, a cualquiera de los que estemos acá haciendo una película. El guante está recogido, es el compromiso, digamos, es difícil cambiar una forma de funcionamiento que no está bien. Efectivamente, me parece que este es un dato de la realidad. El compromiso existe y estaría bueno que en eso, bueno, yo reconozco mucho, bueno, Horacio se fue, pero está Patricia, está Manuela, que siempre es interesante seguirlo, aunque critique y todo eso, pero tiene razón un poco.
Pero también hay una cuestión de compromiso y de comprensión, incluso del propio sector. A mí no deja de llamarme la atención. Yo me tomé el trabajo de ahora en esta última resolución de cuota de pantalla, que se revocan todas estas decisiones que habían sido restrictivas y que fueron dictadas por el propio instituto. Cuando hay tanto debate y cuánta intervención que es tan buena, ¿no? Porque que estamos cuidando nuestra cultura, con lo cual realmente es algo vivo y que tenemos que proteger. Cuando se dictaron esas resoluciones no hubo ninguna manifestación, ninguna crítica, ninguna cámara que se quejara al respecto si estaba reduciendo a la mitad la cuota de pantalla legalmente establecida. Debo decir que por ahí, más cerca en el tiempo, la excepción tiene que ver con Cadicine, que ha tenido una política muy activa de instar al Estado a que haga algo al respecto. Pero en este sentido es algo de todos y por supuesto la obligación principal es del Estado y el Estado debe actuar de oficio, pero también estamos nosotros para estar atentos, para hacernos oír, para participar, porque en definitiva esto tiene que ver con lo colectivo y tiene que ver con nuestra cultura. Bueno, un lujo haberlos tenido acá. Muchas gracias. Hasta el jueves.